Muy buenos días y bienvenidos al programa de Aromas de Té en Relax FM y al episodio 555 del podcast de Aromas de Té. En este podcast, en este programa, hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es lunes 28 de junio de 2021 y es el Día Mundial del Árbol. Por eso vamos a dedicar este programa a todos los árboles para, agradecer todo lo que hacen por nosotros, todo lo que nos ofrecen. Desde 1840 se celebra en Suecia este día para dar a conocer y concienciar de la importancia de todos los cultivos forestales. No solamente los árboles, todos los arbustos, todo lo que realmente genera ser el pulmón de nuestro planeta. La verdad es que desde aquí vamos a mandar un abrazo enorme a los árboles y animaros a todos a plantarlos en la medida de lo que sea posible, pero hay veces que ya sabemos que no es posible plantar árboles, pues podemos plantar plantas y además también lo más importante es sobre todo que no los descuidemos, que no los maltratemos, que los miremos con admiración cada vez que tenemos esa oportunidad de estar cerca de ellos, porque se merecen todo eso y muchísimo más con todo lo que nos aportan. Y hoy, como lunes que es, vamos a responder una pregunta muy chula que nos hizo Silvia hace unas semanas, pero la he dejado para un día como hoy, que es así de concienciación ambiental, que creo que va a ser muy interesante. Es una pregunta sobre qué podemos hacer con los restos de nuestras infusiones y si lo podemos echar a las plantas, a los árboles, a toda la naturaleza que nos rodea. Así que si quieres saber qué podemos hacer con esos restos de nuestras infusiones y algunas cosillas más, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Lo primero que vamos a hacer es leer esta pregunta que ya veréis, va a ser súper interesante, que nos la hace Silvia y nos dice: buenas Mario, yo tomo muchos tés y algunos cafés a lo largo del día. Y la verdad es que me da pena tirar todas las hojas, aunque las suelo echar al orgánico, porque a lo mejor le pueden venir bien a las plantas. ¿Tú me puedes decir cómo las puedo utilizar? Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Ante todo, es lo más importante. Te agradezco de verdad porque la pregunta es muy interesante. La respuesta, como ya te respondí brevemente, aunque luego tiene las connotaciones que vamos a ir hablando, pero es un rotundo sí. Claro que lo puedes utilizar todos los restos de los tés, de los cafés, para las plantas, para los árboles, para la naturaleza. Siempre, pues al final, si lo dejamos el orgánico, pues al final se compostará, pero de una manera mucho más industrial, y ya veríamos cómo. Y pues hay industria que hace eso con muchísimas cosas que es imprescindible y hay que hacerlo. Pero realmente lo que tenemos a nuestro alcance, pues cosas así pequeñas, que son los restos de las infusiones, del café, pues cosas, evidentemente no estamos hablando de poner un filete al lado de una planta o un árbol, no tiene ningún sentido. Pues son restos orgánicos que hay que compostarlos de otra forma y llevan sus procesos, evidentemente, y para eso están los contenedores de residuos orgánicos. Realmente lo que estamos hablando es residuos sencillos, muy fáciles de compostar, muy fáciles de que aporten a nuestras plantas, y lo que vamos a hacer es que aporten directamente a nuestra cercanía, a esas plantas que tenemos cerca, a esos arbolitos o simplemente cerca en nuestra naturaleza. Realmente lo que voy a hacer hoy, aparte de darte ese rotundo sí categórico, hay que hacerlo y debemos hacerlo, yo también lo hago, pero te voy a dar unos consejillos, unos consejos que, lo primero, ¿para qué tipo de plantas va a valer? Pues prácticamente para todas, para las plantas que tengas por casa, para los árboles, para los huertos, para lo que queráis. Evidentemente es muy importante el saber
que tenemos que echar proporcional la cantidad de los restos orgánicos a las plantas que tenemos. Es decir, bueno, pues el echar el resto de un té, de 2, de 3, no pasa nada, pero no echar siempre a las mismas plantas. Vamos a tener que ir cambiando, que eso lo vamos a ver luego. Lo que es importante es que sepamos que va a valer. Si tienes un pequeño huerto, le puedes poner esos restos, árboles, plantas, lo que tengas por casa, te va a venir bien. Y si no, a la naturaleza más cercana también le vendrá fenomenal. ¿Qué le va a aportar? Bueno, pues normalmente, aunque luego veremos que es importante saberlo, no hay que echarlo en el mismo momento en que te haces la infusión porque está muy caliente y es innecesario ponérselo tan caliente a las plantas, pero sí que lo vamos a echar húmedo. Entonces va a aportar humedad a la tierra, va a huecar la tierra, sobre todo el roibos, sobre todo el café, que son así como palitos, el cuquicha también. Vais a notar que según lo vais echando con el tiempo, bueno, pues va huecando la tierra, eso le aporta minerales, le aporta aminoácidos, que realmente tienen muchísimos aminoácidos, y eso sí que vais a notar un plus en las plantas que cuando se lo pongáis. La verdad es que le va a venir fenomenal. Luego también el que se ahueque la tierra, el que le estemos aportando esos organismos que son realmente naturales y orgánicos, bueno, pues lo que va a hacer es que va a oxigenar la tierra y con ese aporte de los aminoácidos, los minerales, bueno, pues vais a sentir que las plantas están muchísimo mejor. Se les va a notar el vigor, energía en las plantas a las que se lo aportemos, realmente se va a notar muchísimo ese vigor. Es importante que tengamos en cuenta, bueno, pues unos pequeños consejos, que es lo que te decía. Por supuesto, sí, hay que utilizarlo, pero bueno, vamos a ver. Realmente, si tienes un compostador, es el paso intermedio perfecto. ¿Por qué? Porque los restos tanto de té como de café, bueno, pues aportan muchísimo y hacen que el compost se haga mucho más rápido. Es, como siempre digo, realmente lo podéis echar directamente a las plantas porque en esa tierra de las plantas se va a compostar ello solo. Pero si tenéis un compostador, lo que vais a hacer es que vais a mejorar la velocidad y también la calidad del compost que estáis haciendo. Es decir, si tenéis otros restos orgánicos, como pueden ser cáscaras de fruta, como pueden ser pues, pequeños trozos de carne o cualquier cosa que sí que se puede echar a los compostadores, si le aportáis estos tés, que en ese caso sí que se los suele echar caliente, le ponéis el té, le va a dar esa humedad, pues van a ser unos restos orgánicos que son ideales para mejorar y para acelerar el compostaje de todo el resto. Entonces es mucho más práctico y muchísimo mejor en conjunto si tenéis un compostador que lo pongáis directamente en el compostador con otras cosas, porque va a mejorar el compostaje de esas otras cosas y rápido vais a tener el compost para echar a las plantas. En caso de que no lo tengas, no hay ningún problema, lo podemos poner directamente en las plantas y árboles. Parece una tontería, como os decía antes, que es importante no echarlo justo después, es decir, termina la infusión, lo puedes echar al compostador, pero termina la infusión y sobre todo ahora en verano, que está todo más caliente, bueno, pues esperáis un poquito que se atempere antes de echarlo a lo que es la planta. ¿Por qué? Al compostador no pasa nada porque toda esa temperatura le va a mejorar mucho y en cambio a la planta, bueno, pues no necesita ese, entre comillas, estrés que le puede proporcionar el que sea caliente. Es igual que cuando regáis las plantas, siempre intentamos que el agua no esté caliente, que no sea de todo el día, sino, bueno, pues que esté fresquito para que le dé ese aporte. También es importante que lo echéis mientras tenga humedad, va a beneficiar mucho. No pasaría nada si lo echáis en seco porque también va a huecar, pero si lo echáis con humedad, pues también le va a dar ese aporte de humedad a la planta que le va a venir fenomenal. Luego también es importante que no se lo echéis siempre a las mismas plantas, lo que os decía al principio. Realmente no se trata de llenar una planta con tés o con infusiones o con cafés. ¿Por qué? Pues porque al final, bueno, pues tampoco le va a aportar tanto. Es mejor un ten con ten, un poquito. Pues cada semana le pones a una planta o le vas poniendo, pero lo que tenéis que ver siempre es que tiene que ser proporcional al tamaño de la planta. Por ejemplo, si a lo mejor estáis guardando esos restos, que muchísimas veces se hace, y cuando salís un día al campo lo queréis esparcir y lo queréis dejar junto a un árbol, bueno, pues ahí podéis poner hasta 3 kilos, no pasa nada. Pero si lo hacéis en una plantita pequeña, no se trata de que solo lo que tenga alrededor sean los restos del té, de las infusiones, del café, sino que se junta y se une con la tierra.
como os comentaba antes, se le puede echar a cualquier tipo de planta, entonces pues le vais poniendo a una, a otra, sin ningún problema. Si veis alguna enfermedad en alguna planta, bueno, pues ahí sí que podéis, incluso me podéis preguntar, porque yo hay veces que hago mis experimentos y bueno, pues que si cuando cortas una planta le pones un poquito de canela o infusión, bueno, pues me podéis preguntar sin ningún problema si tenéis alguna duda o así concreta de qué le puede venir bien a alguna planta. Si veis alguna enfermedad le podéis aportar, pues a lo mejor más minerales, más aminoácidos, dependiendo, por ejemplo, los tés verdes tienen más aminoácidos, los roibos tienen más minerales, bueno, pues dependiendo de lo que veáis, que podéis aportar una cosa u otra, pero si no, a modo general, viene muy bien el irle aportando pues unas veces unas infusiones y otras veces otras, sin ningún problema. Y si lo usas directamente en las plantas o en los árboles, principalmente en las plantas, porque árboles, como suele ser más exteriores, bueno, se puede hacer o no tanto, pero sobre todo en las plantas o si es en los jardines o en un patio, una terraza, bueno, pues yo siempre recomiendo que abras como un agujerito al lado, pequeñito, no tiene que ser grande, y lo pongas dentro y lo recubras con tierra. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo, realmente lo podéis poner encima y no pasaría nada porque los nutrientes van a seguir bajando, pero si lleva algún resto de fruta, algún resto de alguna materia, por supuesto que son orgánicas, pero que tengan ese punto a lo mejor más de dulce, como pueden ser restos de frutas liofilizadas o restos de frutas deshidratadas, realmente a lo mejor se pueden acercar moscas, mosquitos, cosa que si lo recubrimos con tierra, es decir, hacemos un pequeño agujero al lado de la planta, al lado del árbol, ponemos, tapamos y también esa tierra va a ayudar a que se, bueno, pues haga antes ese compost, que esa sombrita le va a venir bien, pero sobre todo lo que vamos a evitar es que se puedan acercar esas mosquitas, esas moscas que, bueno, pueden ser más incómodas. Entonces, bueno, es muy sencillo. Si veis una vez que lo habéis echado encima y se le acerca algún tipo de bichito, pues simplemente lo tapáis y ya vais a evitar las moscas. Evidentemente que a lo mejor luego hay alguna lombricita, pero esas son las que favorecen o vienen de los compost, que la verdad es que, bueno, pues vienen fenomenal. Es decir, que eso siempre va a ser muy, muy bueno para las plantas. Eso no hay que quitarlo. Pero sí que es importante que evitéis esas moscas o mosquitos que pueda haber. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo a ti, Silvia, que te haya ayudado con esas plantitas, árboles y esa conciencia ecológica que podemos aprovechar todos esos restos de nuestras infusiones, también del café, por supuesto, para aportar a nuestras plantas. Y si os ha gustado, espero vuestros comentarios y valoraciones, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Feliz lunes, pasad una gran semana y nos escuchamos mañana martes con un nuevo programa que también va a ser muy chulo y muy interesante. Un abrazo enorme y hasta mañana.